Bienvenidos a este espacio de formación en el que vamos a hablar sobre el cambio climático. Mi nombre es Ania Pinto y voy a estarlo guiando a través de este proceso de aprendizaje, y para empezar vamos a hablar de los principios básicos para luego ya profundizar en lo que es el cambio climático. Antes de hablar de cambio climático debemos conocer qué es la atmósfera. La atmósfera es esa capa de aire o de gases que se encuentran en nuestro planeta, y esta hace parte de otras esferas que conforman nuestro planeta, como la geósfera, que se refiere a esa capa de suelo, como la hidrosfera, que se refiere a esa capa de agua, y la biosfera, que se refiere a esa esfera de la vida, es decir, está compuesta por todos los seres vivientes de nuestro planeta. Y obviamente, como les mencionaba, la atmósfera, que viene siendo esa capa de aire o esa esfera de aire que está en nuestro planeta. La atmósfera como tal está compuesta por muchos tipos de gases. El principal gas que se encuentra en la atmósfera es el nitrógeno, con un porcentaje de 78% aproximadamente, seguido del oxígeno en un 21%. Y luego en un 1% aproximadamente tenemos otros gases como lo son el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros. La atmósfera está compuesta por varias capas. De hecho, son 5 capas. La primera capa es la troposfera, que es la capa de aire en la cual los seres vivientes podemos respirar y vivir de manera normal. Luego de los 10 kilómetros hasta unos 50 kilómetros aproximadamente tenemos la estratosfera, que esta capa se caracteriza porque aquí encontramos a la famosa capa de ozono. La capa de ozono aquí cumple un papel muy importante, ya que impide que la radiación ultravioleta penetre en nuestro planeta y que nos cause problemas a la salud a los seres humanos. Entonces, en este punto, en esta estratosfera, el ozono cumple un papel importante, a diferencia del ozono troposférico, o que se encuentra en la troposfera, que empieza a causar más bien daños a los seres humanos. Siguiendo después de la estratosfera, seguimos con la mesósfera. Luego seguimos con la termósfera y por último la exósfera. En total, todas las capas de la atmósfera llegan hasta más de 10.000 kilómetros de distancia desde la superficie terrestre. Para poder estudiar mucho mejor la atmósfera, existen las variables atmosféricas que nos permiten analizar el comportamiento de la atmósfera y poder medir mediante ciertos parámetros. Estas variables atmosféricas son, por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones, la radiación solar, entre otras. Vamos a hablar un poco más de cada una de ellas. Hablemos de la temperatura. Hace referencia al grado de calor específico que hay en el aire en determinado lugar. Luego también tenemos la presión atmosférica, que hace referencia a esa fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Tenemos también el viento, que hace referencia al flujo de aire. Y tenemos también la humedad, que hace referencia a la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Otra variable atmosférica muy importante es la precipitación, que hace referencia a la caída de agua líquida desde la atmósfera hasta el suelo, es decir, lo que conocemos como lluvia. También tenemos la radiación solar, que hace referencia a la energía que emite el sol en forma de radiación electromagnética hacia la atmósfera de nuestro planeta. Todas estas variables atmosféricas y otras más son las que componen lo que se conoce como el clima y el tiempo atmosférico. Gracias a las variables podemos determinar ciertos comportamientos en determinado lugar del mundo y en determinado momento. Entonces, en este punto les voy a hablar de lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Hay una diferencia fundamental, y es que a pesar de que los dos conceptos tienen en cuenta las variables atmosféricas que les acabo de comentar, tienen una diferencia fundamental. El tiempo nos dice el estado de la atmósfera y el comportamiento de las variables atmosféricas en determinado lugar en unos periodos cortos de tiempo. Es decir, estamos hablando de días o incluso de horas. En otras palabras, el tiempo lo que nos da es un pronóstico
de lo que está ocurriendo en este instante o lo que va a ocurrir en los próximos días. De eso se trata el tiempo, y la ciencia que lo estudia es la meteorología. Un ejemplo de cómo se aplica el tiempo en nuestro día a día es en el llamado pronóstico meteorológico, que precisamente se trata de eso, de darnos a conocer cómo se comportarán las variables atmosféricas en este momento o quizás en el día de mañana. Por otro lado, tenemos el clima. El clima nos arroja el comportamiento de la atmósfera o de las variables atmosféricas en determinado lugar, pero en periodos largos de tiempo. Les estoy hablando de 30 años o incluso más. Y no nos arroja un pronóstico como lo hace el tiempo, sino que nos arroja una tendencia estadística. El objetivo del clima, o más específicamente de la climatología, que es la ciencia que estudia el clima, es determinar cómo es esa tendencia estadística de las variables atmosféricas en determinado lugar. Y con ello podemos saber el clima de determinado lugar. Por ejemplo, podemos saber que el clima en la Antártida es polar. Entonces, la diferencia fundamental del clima y del tiempo radica en los periodos de tiempo en los cuales analiza las variables atmosféricas. El tiempo analiza variables en un periodo corto de tiempo y nos da un pronóstico, mientras que el clima analiza las variables en un periodo largo de tiempo y nos da una tendencia o un patrón de comportamiento. Siguiendo con el tema del clima, existe la llamada variabilidad climática, que hace referencia a esas anomalías que existen dentro de las tendencias estadísticas del clima. Estas anomalías o fluctuaciones son consideradas normales o esperables, es decir, dentro de las tendencias del clima en determinada zona existen o pueden existir esas fluctuaciones o esas anomalías que son esperables y que se consideran fenómenos naturales. Es decir, que la variabilidad climatológica se considera un proceso natural o un fenómeno que se considera natural. La variabilidad climática se puede dar, por ejemplo, de manera interanual o interestacional, entre otras, y en particular en la zona donde nos encontramos en Colombia, estamos con gran influencia por un fenómeno de variabilidad climática que se llama el fenómeno del Niño, también llamado ENOS por sus siglas, El Niño Oscilación Sur, o también se puede llamar ENSO por sus siglas en inglés. El fenómeno del Niño tiene una fase cálida y una fase fría, conociendo pues la fase cálida como la del niño y la fase fría como la de la niña. El fenómeno del Niño es un fenómeno de variabilidad climática que, como les expliqué, ocurre debido a unas anomalías que hay dentro de las tendencias del clima, pero que son esperables y que deberían durar algunos meses. Sin embargo, debido a la influencia del cambio climático, estos fenómenos de variabilidad climática ahora son mucho más intensos y duran mucho más tiempo. Por ejemplo, el último fenómeno de la Niña que experimentamos en Colombia duró casi 3 años. Es decir, mucho más de lo que nos arrojan estas tendencias o estos estudios climatológicos. Este fenómeno del Niño corresponde a la aparición de tiempo en tiempo de aguas superficiales un poco más cálidas en esta región del Pacífico tropical, que tiene influencia sobre Colombia, Ecuador y Perú. Y lo que provoca este fenómeno es aumento de las lluvias en el caso del fenómeno de la Niña, o disminución de las lluvias e incluso sequías en el caso del fenómeno del Niño. Como les digo, son fenómenos de variabilidad climática que se consideran esperables y que ocurren de manera específica en ciertos periodos de tiempo, pero que se ha visto influenciado por el cambio climático. Si te interesó este tema y quieres aprender mucho más, déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.